Hola. No se va a caer, ¿no? No, creo que no se Para todos. Somos lo peor para... Somos lo no peor se va a para caer, organizar ¿no? algo. Bueno, no importa. Si vieran dónde está colgado el teléfono, un desastre. Desastre. Pero quedó. Quedó, sí. Bueno, si se cae, alguien me regalará otro. Ya fue. La abundancia, hay mucha abundancia. Hay mucha abundancia. Muchas Bueno, motos. estamos acá solos en la fundación, practicando cosas y estuvimos todo el día. A mí se me revienta la cabeza de pensar y sobre todo porque yo no entiendo nada de música y Guille está tratando de enseñarme un montón de cosas que no pude aprender en años. Me lo está enseñando todo en un día. Entonces, ¿podés? Sí. Entonces, se me rompe la cabeza. Y no solo eso, sino que también estamos con cosas del sayónico, lengua antigua. Estamos también tratando de ver los chakras de la tierra y su relación de frecuencia y sonido. Y Guille me explicó algo de la música que terminó haciendo que se me desajusten cosas a nivel de patrón universal, del patrón de la tierra. Entonces estoy tratando de ver por qué se me desajustó. Bueno, es todo un tema así muy entretenido que me está agotando. Y nada, decidimos compartir un rato con ustedes lo que estábamos haciendo y dejarlos a ustedes ahí en el fondo mientras estamos compartiendo parte de lo único que sacamos en claro. Lo único que sacamos en claro. Es que es lo único. Vos decís. Pero es muy claro. Es lo único, pero muy claro. Es lo único que sacamos en claro, pero es muy claro, es verdad. Está muy bien. Pero es un montón lo único en realidad. Sí. Me parece que lo único fuese un poquito, pero es mucho en realidad. Tal cual. Algo más podía haber arriba de esta mesa. Para llorar. ¿Querés un mate? No, dale. Debe estar horrible. Bueno, un día de trabajo con nosotros. ¿Se escucha el piano? Nos tenemos que parar a mirar. ¿Se escucha el piano? ¿Se escuchó el piano? Sí, escuchamos. Sí, se escucha. Sí. No me acuerdo cómo era. El teléfono está arriba de la pizarra, entonces tenemos todo anotado en la pizarra debajo de ustedes. Después hacemos un... Sí, no. Después les mostramos un poco todo el caos que hay. No, esto claro. Pero bueno, por eso estamos leyendo nosotros.
Y otra vez. Y otra vez. Uf, me costó la del principio. Sí. ¿Cómo es distinto? No, porque es un poquito entrar en la melodía. Claro, es el clave es estar en la melodía. Es como que tiene que tocar varias veces. Y tenés que ir muy atrás en el tiempo. Eso. Eso, claro. Porque había hecho un espacio acá totalmente innecesario. Quizás la arranqué un poquito rápido. También, claro. Y entonces no te daba el tiempo, no nos daba el tiempo para meter toda la frase. Claro. Un ensayo en vivo. Muy buena, pero ahí viste que como que se acomodó, se generó. Sí, se va acomodando. Es una cuestión de práctica. Bueno, ¿se escucha? Le salió hermoso. Entonces se escucha bien. Bueno, es como si fuera el primer mantra, que es el último que cantamos, que es muy largo y más complejo. Es en frecuencia, en letras, la historia de todo el universo desde que surge de la fuente hasta que retorna a la fuente, pasando por todos los planos de conciencia. Entonces es ese canto constantemente, ¿no?, que va hablando en Saitu de toda la historia de ese ser, y está en pentatónica, ¿no? Está en una escala pentatónica, sí. Como es una escala muy originaria la pentatónica, es como que la música más antigua de la humanidad, por lo menos que tenemos acceso hoy, es en esa escala, con esas 5 notas que se van combinando de diferentes maneras, obviamente, y que fueron saliendo a medida porque íbamos haciendo como un repaso teórico de un montón de cosas de la música, que Matías lo entendió de una manera increíble, porque a través de la geometría, no sé cómo entendió todo este choclo, más o menos lo está entendiendo. Y después íbamos escuchando y nos iba resonando, entonces íbamos haciendo como integrando las dos partes, no solo viendo la cuestión de las notas que se iban combinando, sino también escuchando y sintiendo a ver si resonaba y si venía algún recuerdo a través de esa escala. Sí, que fue justo, ¿no? O sea, que en realidad cuando lo escribí para tratar de ordenar un poco la historia, porque es un caos de letras. Entonces lo escribí así y al cantarlo fue saliendo en pentatónica, ¿no? O sea, fue como sí, natural. Sí.
O sea, porque es lo más antiguo y era la forma de cantar. Yo lo que hago es escucharlo a Mati, lo que canta naturalmente, y después vamos decodificando esa información que viene bajando, ¿no? Sí, que se suma un montón de cosas sí. que bueno, ya les explicaremos. No, después se suman un montón. Dentro de 3 meses. Sí. Es un montón de cosas. Y los otros, la otra que es... La otra, el mantra, se llama Mahas Saham, que son el primer nombre divino y el último nombre divino. Lo podemos después practicar otra vez a ver si nos... Porque también... Sí, me agarra. Sí. Ahora lo hacemos de nuevo. Sí. Además justo llegó mi mamá y nos concentramos. Mahas Saham es el primer nombre de la divinidad y el último, que es el inicio y el cierre de toda la divinidad. Y esa cuenta un poco más... Es la parte más tensa de la historia, que es el momento de la separación y del gran conflicto, ¿no? Entonces la historia narra un poco esa historia. Por eso usamos, y la letra narra una historia del conflicto, y la música que usamos son notas que generan cierta tensión. Tensión que se mantiene hasta que pasamos a otro nivel de frecuencia en que surge el mantra del toroide. Que el mantra del toroide es el yo soy que sale hacia afuera y el yo soy que vuelve hacia adentro. Que es Haru, Aeyn. Me encanta ese. Sí. Sí. Bueno, vamos a practicar eso. Sí, dale, ya ven. Mientras voy tocando la escala hasta que viene Mati. Bueno, ya volvé. ¿Qué? ¿Se fue? No sé dónde está. Ya volvé. Tensión. Hacíamos bajado. Exacto. Ahí tenemos que. Exacto. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. Estamos practicando con ustedes. ¿Para qué? Era la idea. Ahí. Compartiendo un poco. ¿Qué dice? Seguimos. De acá no leemos nada, Vale. Vamos. Mahas Saham. Porque acá no decía amma. Tenemos es que verdad, seguir, es Mahas Saham. Y seguís. Todo. Saham. Sí. Termina igual.
tengo a mi familia esperando que le diga... Perdón. Perdón. Puede haber algunas interrupciones. Ahí seguimos. Listo. ¿Estamos? Sí. Mejor, así vamos registrando mejor. Cada vez nos va a salir mejor. Estábamos... pasa que tenemos que cerrar, entonces... nada, logística. Vale, vamos a hacerla a ver si nos sale. Dale. Y nos vamos a comer. Sí. Mahas Saham. Mahas Saham. Mahas Saham. Wani Mahe. Ahora sí. Le pudimos encajar todavía. Me hace doler la cabeza. No, la cabeza no. Me hace vibrar los dientes. ¿Te hace vibrar los dientes? ¿Qué puede ser eso? Frecuencia que sale. Portal. La. ¿Y eso es que está bien o...? No, está bien, está bien. Está bien. Está bien y tengo hambre. No se te vibran los dientes. Me vibran los dientes de hambre. No de frecuencia. Bueno. Bueno, listo. Estoy afuera de la cama. Acá, la frente. Hacele un pantallazo ahora. Pará que te desarmo. Pará que está bueno el desarmado. Pará. El desarmado que lo teníamos enganchado con esto al teléfono. Que es lo de la servilleta. Ahí está. Bueno, en realidad estábamos... bueno, fue nuestra oficina del día de hoy. Y esta es un poco la pizarra de todas las cosas que tiene. Que estuvimos trabajando un poco
Sonido, música, letras, cosas. Mantra, eso es lo que estábamos leyendo. Fíjense que es un poco complicado, por eso estábamos muy concentrados, ¿no? Sí. Así que bueno, Nada más, ¿no? nos vamos a comer. No quiero que te sigan temblando los dientes. Necesitas masticar algo. Sí, así que bueno, nada, era compartir un poco eso para, como cierre de todo lo que estuvimos haciendo hoy desde temprano. Y nada, espero que lo hayan disfrutado y ya les enseñaremos más cuando sepamos nosotros. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias por estar ahí. Adiós. Heart